Bueno, yo tengo acá en mis manos Historias de Montevideo Mágico de Néstor Ganduglia. ¿Ya lo tenés? Si no lo tenés, tenés que ir ya a buscarlo. Te aviso porque está espectacular este libro. Me encanta, me parece todos los libros de Néstor, o sea, todos, todos, todos. Y le damos la bienvenida a Néstor y mirá qué título le doy. Bienvenido, Néstor. Decilo Gracias. vos el título. Historia negra. Ay, la. Y decidí tomar de ese libro, por eso lo traje en sus 3 sabores, porque por allí está la edición aniversario también, y una edición especialmente creada para la gente más joven. El libro lo reescribí completamente en función de recomendaciones de gurises jóvenes sobre qué buscan en un libro, qué encuentran divertido en un libro. Entonces está mezclado con En un historietas, es libro una cosa muy loca. de este estilo que me parece Exacto. algo súper atrapante. Exacto, y no quise que fuese una mera simplificación, no quise subestimar, digamos, a la gente joven, sino acomodarme yo a sus modos de crear, pensar y Exacto, comunicarse. Y exacto. la idea de historia negra, bueno, tiene que ver con algo que alguna vez ya hemos conversado contigo y es esta invisibilización forzada, digamos, en nuestra historia. Es muy poca la historia que aprendemos en la escuela, las alusiones al verdadero aporte de la gente de piel negra a nuestro desarrollo como país y como cultura Mm. son muy pequeñas, digamos, ¿no? Ya hablamos de Alsina como alguien que cebaba No, pero mate, parece que fue digamos, el único prácticamente, negro ¿no? que hubo y el El pobre único solo negro que llevaba hubo, mate. y ese mismo lo reducimos a la mínima expresión, digamos, Claro. porque el tipo además era trilingüe, poeta, estratega militar, era una Y cosa por algo estaba impresionante. la Por Artigas. supuesto, claro que sí. Y fue el Pero que eso se le no quedó ahí se al dice. lado. Esa práctica de invisibilizar eh, culturas enteras muchas veces como forma de sostener la dominación, en realidad la aprendimos de toda una playa, de una larga generación de intelectuales europeos de altísimo vuelo que dedicaron buena parte de sus esfuerzos a justificar la explotación y esclavización brutal de gente negra en la Europa del siglo XIX fundamentalmente. Hegel, por ejemplo, que es probablemente de los más importantes filósofos alemanes del siglo XIX, decía en sus clases, Dios no les dio alma, eh, que era completamente inútil esforzarse en buscar algún rasgo humano en los negros, porque no lo había, digamos. Y eso es una buena muestra de cómo la mismísima la academia aportó los elementos necesarios para justificar la explotación y la esclavización, que yo creo que es el crimen más monstruoso de todos los tiempos, sin ir más lejos. Entonces me pareció lindo dedicar esta charla, por lo menos a un par de historias que visibilicen justamente eso invisible. Y cuando me puse a elegirlas, me acordé de una experiencia que yo mismo tuve recorriendo la costa del Caribe colombiano. Tuve una serie de pueblos de amplísima mayoría negra, te podrás imaginar, y esto es Cartagena de Indias, Zaracataca, Tayrona, una serie de pueblos a lo largo de cientos de kilómetros. Eh, yo iba un poco presentado eh, como experto en patrimonio cultural, así que me iba fijando muchísimo, la gente me esperaba, digamos, ofreciéndome sus cosas típicas, Claro. especialmente las comidas. No pasó mucho tiempo sin que notara que la mayoría de los platos que la gente me servía parecían tener dos ingredientes en común, maíz y yuca. Eh, Todos los pueblos de la costa atlántica hacen comidas muy diversas, pero en base a esos dos ingredientes. Yo no conozco la planta de yuca, porque aquí en No, yo Uruguay no no conozco ni hay, la digamos. yuca, creo. No sé. Pero la planta del maíz sí la conozco muy bien. Mi Sí. padre plantaba maíz, así que noté rápidamente que no había plantaciones de maíz en todo aquel extensísimo recorrido. Empecé a preguntar, no, el maíz no crece aquí. Me decían, no, crece en lugares más secos, hay que irse allá al altiplano. Y yo decía, ¿y por qué todos los platos típicos tienen ingredientes que son tan difíciles de conseguir en el propio lugar? Uno se imagina que lo Claro, que típico es come lo lo que es que hay. fácil. Nadie sabía mucho esa respuesta, hasta que di con un historiador negro, un tipo bellísimo que me enseñó pila de cosas, pero sobre todo me habló de la rebelión de Biojo, una rebelión, una enorme rebelión negra que se dio ya por el siglo XVI. Perdón, XVII, el siglo XVII.
súbitamente decenas de comunidades negras que atendían los ingenios y las plantaciones de toda la zona caribeña se levantaron al mismo tiempo. No pasaron muchos años para que se dieran cuenta cómo hicieron eso, cómo hicieron para organizarse a lo largo de cientos de kilómetros y no podían hablar, no podían estar juntos más de tres, digamos. Ahí fue que entendieron que los negros contaban con una tecnología que a los europeos se les pasaba, que era un lenguaje de tambores. Claro. Ellos decían, déjenlos que festejen sus cositas y hagan sus bailes, yo qué sé, y los tipos en realidad estaban comunicándose a cientos de kilómetros de distancia. Tenían celulares, exactamente, tenían telégrafo. Las tecnologías eran fascinantes de aquel tiempo, los mapas de ruta para escapar de cada uno de los ingenios, los llevaban las mujeres en la cabeza, eran los peinados. Hasta el día de hoy se llaman tropas, y los peinados, las trenzas, dónde están las trenzas, qué sé yo, simbolizan, son todo el mapa de ruta de las... Impresionante, no sabía eso. Los mapas de ruta de los escapes. La mayoría escaparon a la selva, los que pudieron, los que tenían una selva cerca, pero una enorme cantidad de gente no tenía una selva cerca y lo primero que había que hacer era apartarse del mar, porque ahí eran fácil de rodear, digamos. Así que tuvieron que empezar a escalar las montañas hacia el altiplano. No todos llegaron, por supuesto. Muchos murieron por el camino, nadie les daba una mano, no tenían comida, agua, nada. Muchos murieron de frío. Cualquiera sabía que detrás de ellos iban a venir los mayorales y el ejército, así que nadie quería ayudarlos porque la represión iba a ser contra ellos. Pero algunos sí llegaron al altiplano y allí se encontraron con otro pueblo también perseguido y explotado. Los muiscas, pueblo originario del altiplano, de lo que ahora es Colombia. Los muiscas les abrieron, sí, las puertas de sus pueblos y les compartieron lo que ellos tenían para comer, maíz y yuca. Desde entonces, fíjate vos, desde hace 400 años, todos los platos típicos, en una inmensa diversidad en toda la costa del Caribe Sur, recuerdan todavía, alimentan a la gente con la memoria de aquel episodio de solidaridad entre dos pueblos. Digamos, ¿no? Qué genial. La otra historia que recordé inmediatamente es mucho más cercana, tiene que ver con un rincón del arroyo Toledo, justo ahí en el límite que separa Montevideo de Canelones, y que la gente conoce como la tumba del negro. Es un precioso lugar, una especie de ojo de agua que se abre en el arroyo Toledo con una piedra muy alta de la cual la gurizada se tira, al agua, y es uno de los lugares que no preferidos. Hay que tirarse. No, es verdad, pero bueno, lo vienen haciendo por generaciones. A mí me contó Virginia, ahora ella es poetisa, bastante conocida, una descendiente de alemanes que se crió en esa comunidad. Me contaba que cuando era gurisa chica, junto con dos amiguitos, el Mario y el Alvarito, se hacían la rabona a la escuela, obviamente los días de verano, cuando picaba el sol, y se iban a pasar la tarde allí, a ese lugar precioso. Se tiraban inmediatamente al agua, pero había uno de ellos, el Alvarito, que era el cra y que además trataba de lucirse porque andaba queriendo entreverarse un poquito con la chiquitina. Así arrastrándole el ala. Un día llegaron efectivamente y se tiraron. Este Alvarito se hizo un picado de esos espectaculares, digamos, desde la piedra. Se arrojó muy al fondo, digamos, del ojo de agua y mientras estaba en eso, nadando, el agua estaba clarísima, prácticamente se veía el fondo, le llamó la atención un sonido que no parecía ser de gorgoteo de agua, parecía ser más bien de metales que se chocan. Se dio vuelta para mirar qué podía ser, trató incluso de bracear muy fuerte, un poco más al fondo, a ver si veía qué era lo que podía estar haciendo ese ruido, hasta que súbitamente, sin ningún aviso previo, se encontró frente a frente con la cara de un hombre que prácticamente le tocaba la nariz. El susto fue tan grande que lanzó una enorme bocanada de aire debajo del aire, un grito ahogado, digamos, braceó como pudo desesperadamente a la superficie y recién cuando llegó allá arriba pudo gritar. Los amigos de él lo ayudaron a salir del agua y el tipo tenía un susto tremendo y dijo que había un negro en el fondo del arroyo.
estos chiquilines no hacían sino hacerse eco de una historia mucho más antigua todavía, que tiene que ver, en las muchas versiones en que todavía se cuenta, la más linda tiene que ver con que ese sitio era pasaje de una caravana muy usual, digamos, que llevaba negros y otras mercaderías, digamos, a las estancias del norte y al Paraguay, y que en uno de esos carretones dentro de una jaula para animales, que era donde metían a los esclavos más fuertes, digamos, a los que podían Pueden dar escaparse. problemas, digamos, Claro. eh, llevaban a un esclavo que se dice que era príncipe en algún pueblo de África del Oeste, y que era un tipo que había llegado al puerto gritando en su lengua que él no iba a ser esclavo jamás. En una parada justamente en esas inmediaciones, aquel hombre negro utilizó, tenía las piernas agarradas con grilletes a bolas de hierro, utilizó una de esas bolas de hierro para destrozar la puerta de la jaula, y con bolas de hierro y todo levantadas así salió corriendo y gritando que él no iba a ser esclavo. Inmediatamente los mayorales tomaron las armas, salieron a perseguirlo, subieron a los caballos. A él solo le dio el tiempo para treparse a aquella piedra plana que todavía existe, eh, pedirle por favor a Oshun, el espíritu del agua dulce, que no lo dejara morir de aquella manera, y arrojarse al agua con las enormes pesas de hierro que llevaba encima. Aún se conoce ese lugar con el nombre de la tumba del negro, y no es raro que la gurizada o las familias de Toledo que van a pasar la tarde allí escuchen o vean a esa presencia que yo creo que por suerte nunca se fue del todo. Qué súper. Preciosa pero triste. Preciosa pero triste, como suelen ser las Sí. leyendas populares, digamos, Muy ¿no? Es decir, linda, muy linda. que nos recuerdan esas cosas tristes que serían mucho más tristes todavía si las olvidáramos. Totalmente, totalmente. Está acá. Ambas historias están ahí, Esas más y muchas desarrolladas, por más. supuesto, Estaba y mirando otras mientras más. que me Claro que contabas. sí. Es el Museo Oceanográfico, ¿no? Exactamente, donde estamos Divino. haciendo conversaciones a Las cielo charlas. abierto todos los fines de semana. Precioso, Néstor. Me Gracias. encanta hablar contigo, ya lo sabes. Claro que sí. Gracias.